Gracias, Señor. Damos gracias, Señor. Sírvanse, por favor, así como siempre, sírvanse un ratito. En la Biblia hay muchas historias para contar. Y es cierto, muchas historias que nos traen alegría, otras nos traen una exhortación, otras nos traen de una manera y de otra, pero la Biblia siempre, al final, sigue siendo una bendición. Sigue siendo una bendición para cada uno de nosotros. Y sabes, eso es como alguien que nace. Cuando alguien nace, uno no sabe qué genio va a tener, uno no sabe cómo va a ser, uno no sabe cómo se va. Pero con el tiempo uno va demostrando, y esa criatura también va demostrando su amor a través, digamos, de una unión que hay, y con el tiempo pasa a ser una bendición. Aún sin conocer, pero pasa a ser una bendición. Y la palabra de Dios también es igual. La palabra de Dios es igual. El Señor bien decía, hay cosas que no le entienden ahora, pero sí lo van a entender después. Y eso es cierto. Porque muchas veces estamos leyendo la Biblia, pero hay cosas que decimos, ¿y esto qué es lo que quiere decir en esto? O estamos leyendo la Biblia y es como que tenemos los ojos velados como para decir, verdaderamente lo leí como 2 o 3 veces, pero es que no le puedo encontrar todavía qué es lo que el Señor me quiere decir a través de esta palabra. Y hay palabras que uno la lee y enseguida sale ahí. Como que uno comienza a entenderle ahí enseguida y uno se pregunta en decir, bueno, esta palabra está linda, esta palabra es para mí, esta palabra es para la iglesia, esta palabra es de bendición. Y eso es lo lindo, cuando nosotros pensamos de esa manera, que es una bendición para nosotros, pero que también es una bendición para los hermanos. ¿Cuándo le dicen amén? Hoy en este día vamos a ir a San Lucas. De algo que muchos no entendían. San Lucas 24. Si había personas que no entendían, era esto. Y ahí el título dice la resurrección. Y ya sabemos que se trata del Señor Jesús. Y vamos a leer algo de aquí y después vamos a ir tocándolo al 24 de San Lucas, a ver qué es de Lucas, a ver qué es lo que dice, de qué se trata, o por qué él ha tocado este tema y nos ha dejado para nosotros. Y dice así: en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Hasta ahí nomás.
Algo tremendo que a muchas personas les costaba entender esto. Porque aún él le había dicho a muchas personas lo que iba a acontecer, pero aún así no lo entendieron. A muchas personas él le dijo lo que iba a pasar y se lo dijo lo que iba a pasar con él, lo que iba a acontecer, pero muchas personas es como que se olvidaban. Y aquí había una tremenda, algo tremendo iba a pasar y que muchas personas, aún estando con él, no habían tomado en cuenta. Y ahí en el 5, como tuvieron temor, dice, bajaron el rostro a tierra y le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Mire, apareciéndonos únicamente así, alguien con vestiduras blancas, como para decirle, hacerle entender a aquellas mujeres que habían llegado hoy ese día con unos perfumes aromáticos hermosos para ponerle al Señor, pero él ya le había dicho de antemano que era necesario, que él iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Y es algo como que no lo habían entendido. Y aquí estos varones le dicen, ¿por qué vienen a buscar aquí este lugar? Entre los muertos al que vive. O sea que le estaba diciendo ahí, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Así dice la palabra justamente. Entonces, ellos le estaban diciendo, ¿por qué vienen a buscar aquí? Si él ya se lo dijo que él iba a resucitar. Y a nosotros muchas veces nos pasa igual. Nosotros muchas veces olvidamos cada cosa que han sido de mucha bendición en un momento para nosotros. Y ha llegado el momento como que nos olvidamos de eso. Nos olvidamos de eso y es como que caemos otra vez de nuevo a algo que nos quiere enfriar en el camino de Dios. ¿Cuántos milagros el Señor ha hecho en nuestras vidas? ¿Cuántos milagros ha hecho el Señor a nuestro alrededor? ¿Cuántos milagros el Señor nos ha mostrado? ¿Cuántos milagros? Alguien lo ha dicho, estuviste orando por mí y sabes, eso se cumplió. Pero llegado el momento y es como que nos olvidamos de eso. Y eso es lo que pasaba aquí. Se habían olvidado de lo que el Señor había dicho, que era necesario que Él muriese, pero que Él el tercer día iba a resucitar. Y aquí le dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordar, dice ahí, le dice, acordado de lo que os habló cuando uno estaba en Galilea. Acuérdense de lo que Él les decía, que Él iba a resucitar en el tercer día. Y a eso es lo que íbamos. ¿Cuántas veces nos olvidamos grandes milagros que el Señor ha hecho en nuestras vidas? ¿Cuántas veces nos olvidamos? Y aquí le estaba diciendo, acordaos de que Él les había dicho, ¿no? Y en este día podremos decir, acuérdate, no te olvides de lo que Él ha hecho en tu vida, ¿no? No te olvides. Porque es necesario eso. Para seguir adelante es necesario todas estas cosas. Y le dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Diciendo mire, para nosotros dejar una palabra diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones arrebatemos el reino de los cielos. Y aquí la palabra ahí, el 24:7 dice, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores. Le estaba diciendo, esto estaba escrito de mí, que yo tenía que morir y que sea entregado en manos de hombres pecadores para que se cumpla lo que de mí estaba escrito. Y eso es lo que muchas veces no entendemos, que en nuestras vidas también hay algo escrito en nuestras vidas. También hay algo escrito y que es necesario que lo que está escrito se acontezca en nuestras vidas. Es necesario. ¿Por qué? Cuando aquí el Señor, Él le hablaba y le decía, es necesario, le decía,
Esto es como una obligación que hay en mí, que esto se tiene que cumplir. Es como una obligación. Y el Señor decía, yo no he puesto excusa. ¿Para qué? Para que no se cumpliese lo que tenía que pasar en mi vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender también como iglesia. Que va a haber cosas que van a tener que pasar en nuestras vidas, sí o sí. Sí o sí. ¿Por qué? Porque la palabra a nosotros nos dice lo mismo que aquí. El Señor estaba diciendo, es necesario, y es lo mismo que nos dice la palabra a nosotros. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, pero cuando nosotros no queremos pasar las tribulaciones, cuando no queremos pasar los problemas, las dificultades, las necesidades, es cuando ahí nos estamos alejando de esta palabra que dice, es necesario que esto te pase, ¿no? Y nosotros decimos, no, esto no. Esto yo no quiero que me pase. Porque muchas veces no queremos que pasen cosas en nuestras vidas por el camino de Dios, pero Él ya nos ha dejado en la palabra que en los últimos tiempos hasta el amor de muchos se iba a enfriar y que iban a venir muchos en su nombre a engañar a la iglesia. ¿Para qué? Para apartarlo de esto, de lo que era necesario que nosotros tenemos que pasar para que un día arrebatemos el reino de los cielos. Y eso es lo que el Señor le decía. Yo voy, es cierto, he pasado aprietos, sí, he pasado aprietos, sí, claro que sí. Y el Señor mismo, Él siendo rico, se hizo pobre. ¿Por qué? Porque estaba escrito que todo eso tenía que pasar. Él tenía que pasar, todo eso tenía que pasar. Y cuando le dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, mire lo que le estaba diciendo ahí. Lo que le estaba diciendo ahí era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. Que sí, Él tenía que rendirse delante de la gente. Él tenía que estar en un lugar como ser humano, pero aún así Él se sentía rendido delante de todos aquellos que lo querían juzgar. Él tenía que someterse a lo que ya estaba escrito de Él. Y eso es lo que muchas veces no nos gusta a nosotros. Someternos a lo que está escrito que un día tiene que pasar en nuestras vidas. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Porque en tu vida también está escrito lo que vas a pasar. Está escrito lo que te va a acontecer de aquí en más. No lo entendemos ahora, pero sí, con el tiempo seguramente lo vamos a entender varias cosas. Y cuando el Señor dice que todo lo que le acontece a aquellos que aman a Dios, todo le acontece para bien, entonces ahí es cuando nosotros tenemos que pararnos en esa palabra, de que todo lo que le acontece sucede para bien. Entonces decir nosotros, esto es necesario, que yo voy a poner mi vida y a través de muchas tribulaciones voy a arrebatar el reino de los cielos. Por eso la fuerte la palabra del Señor. Sin esta palabra de que es necesario, nadie va a llegar arriba. Porque es necesario. Y eso es lo que muchas veces nosotros no lo entendemos. De las cosas que nos pasan, nosotros nos levantamos, nos despertamos, levantamos y hacemos un plan. Hacemos un plan para el día. Pero Dios seguramente, seguro, porque mis pensamientos no son sus pensamientos y mis caminos no son sus caminos. Él tiene un plan diferente y ahí es cuando nace esta palabra, que es necesario que algunas cosas en el día, cuando nosotros lo planeamos bien, y viene alguna tribulación, y el Señor dice, es necesario que esto lo pase, ¿no? Es necesario que esto te acontezca. Y eso es lo que pasaba. Y cuando dice ahí, entregado en manos de hombres pecadores, dice, imagínate, aquel santo, entregado en las manos de aquellos llenos de faltas y de errores. ¿Dios se habrá equivocado en eso? ¿Se habrá equivocado Dios de poner a alguien santo, para que aquellos llenos de falta y de errores digan que hacer cuántas cosas hicieron con el Señor? ¿Se habrá equivocado Dios?
en todos aquellos entregados, en todos aquellos que tenían vicio, en todos aquellos que verdaderamente daban lástima a lo que hace como ser humano. Pero él entregando al santo, santo, santo ahí a ese lugar. ¿Por qué? Porque era necesario, hermano. Era necesario eso. Era necesario. Y ahí, en el 24:15, vamos a leer también. Y mira lo que pasaba aquí. Y dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban, ¿qué dice? Estaban velados. ¿Y cuántas personas en este tiempo, aún en la iglesia, estando, sus ojos todavía están velados? ¿Por qué? Porque pasa esto, lo que vamos a seguir leyendo. Estaban velados para que no le reconociesen. Y le dijo, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? O sea, el Señor le decía, ¿qué prácticas son estas? ¿Y por qué se sienten tristes? Y la tristeza era porque ellos no habían entendido. Y le dijo uno, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleófas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces, el varón estaba ahí a la par del Señor Jesús, los ojos velados para que todavía no lo reconociesen, pero él se iba del lugar ese, se iba triste y se iba. ¿Por qué? Le dice el Señor. ¿Qué prácticas son estas y qué tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? ¿Cuántas veces nos pasa eso a nosotros en el caminar del Señor? Hay cosas que no le entendemos, hay cosas que no la vemos bien. ¿Y cuántas veces nos causa tristeza eso? ¿Cuántas veces venimos a la iglesia y nos causa tristeza? ¿Cuántas veces estamos en la casa? ¿Cuántas veces no tenemos ganas ni siquiera de venir? Por la tristeza que tenemos y nos olvidamos nosotros que el Señor Jesús se le ha dicho que aún a la tristeza Él la iba a convertir en gozo. Y nos olvidamos de eso, de que estamos delante de aquel que murió. Sí, claro que sí murió, pero que resucitó al tercer día. Y por eso es que decían, ¿y qué prácticas son estas? ¿Por qué buscan? ¿Por qué ustedes van a buscar entre los muertos al que vive? Porque nosotros sabemos que el Señor está vivo. ¿Cuánto dicen amén? Nosotros sabemos que Él está a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros, y eso lo sabemos. Entonces, ¿cuántas veces se apodera de nosotros aún la tristeza? Sabiendo que hay alguien aquí, en esta tierra, cualquiera puede contentarse por decir, tengo el mejor abogado del mundo. Sí, claro. Hay muchos abogados que por nombre se lo conocen que serían buenos abogados. Pero ¿quién va a tener un abogado tan bueno como el que tenemos nosotros allá arriba? ¿Quién va a tener un abogado así? Nosotros tenemos un abogado que nunca perdió ningún caso. Jamás. Y ese es el abogado que tenemos nosotros. Y por eso es que nosotros, cuando nosotros estamos confiando en Él, estas cosas acontecen, estas cosas suceden en nuestras vidas, hermano. Por eso es lindo cuando uno mira ahí en el 24 al 27, de ahí del mismo nomás, 24 al 27. Y dice así, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario, y otra vez de nuevo necesario, sale la palabra esa, otra vez de nuevo. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Le dice, no era necesario que todo esto me pasa. ¿Cómo reaccionó el Señor cuando le contó a Pedro todas las cosas que a él le iban a acontecer para que él muriese?
y para que llegase a resucitar. Y cuando Pedro le dijo, tal cosa no te acontezca, el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no ves las cosas como Dios las mira. Y cuántas veces nos pasa eso también a nosotros. Y el Señor que hoy se está alentando de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Era necesario que Él tenía que morir. Y nosotros nos tenemos que alegrar por eso también. Porque Él murió. Porque si Él no hubiese muerto, no hubiese estado a la diestra de Dios. Y tampoco cuando Él murió dijo, no lo voy a dejar huérfano, sino le voy a mandar el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que les guíe a toda verdad. Porque si Él estaba aquí en esta tierra, solamente iba a estar para unos cuantos, pero el Espíritu Santo está para todos aquellos, como dice la palabra. El Espíritu Santo ha sido dado a todo aquel que le ama y le obedece a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Entonces imagínate, qué hermoso que es. ¿La ha tenido que pasar? Sí, la tuvo que pasar. Pero ahora nos toca a nosotros caminar. Ahora nos toca a nosotros para que nosotros digamos, pero es necesario que esto me acontezca. Es necesario que esto pase. Es necesario que esto suceda. Es necesario, pero la victoria está dada cuando nosotros decimos, es necesario, pero voy a seguir adelante. Es necesario, pero no me voy a quedar. Es necesario, pero no voy a mirar hacia atrás. Es necesario y voy a poner mis ojos en Jesús, en el autor y consumador de todas las cosas. Porque ahí tenemos que tener nuestra mirada. Porque es necesario que pongamos nuestros ojos en Jesús. No sé qué te está pasando en este tiempo. No sé qué te está aconteciendo en este tiempo. Pero tienes que decirte vos mismo, tienes que decir, es necesario que esto pase. Era necesario que esto me acontezca. Era necesario que esto acontezca. Porque yo, con esto necesario, con eso voy a arrebatar el reino de los cielos. Porque muchas veces no queremos que nos pasen cosas. Y es cierto, más vale. No queremos que nos pasen cosas. Queremos tener un evangelio ahí, que todo vaya bien. Un camino de rosa, como muchos lo dicen. Como muchos lo predican, pero no. En un camino de rosa, que te puedan decir que es el camino de rosa, pero aunque te lo digan, que vas en un camino de rosa caminando, no te olvides. No te olvides nunca que el Señor te dijo que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque aunque le digan que van caminando en un camino de rosa, no se tienen que olvidar la cruz que el Señor ha dicho para que le sigan. Porque es necesaria esa cruz. Era necesario que el Señor diga esa palabra. ¿Para qué? Para que para nosotros no sea fácil el caminar. Para que a nosotros no sea fácil el llegar. Y eso es lo que pasaba aquí. Mira, del 30 al 32. Ahí en el mismo. Y dice así: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las qué? Nos abría las escrituras, hermano. Cuando tú abres las escrituras tienes que sentir la presencia de Dios, porque ahí está Él. Ahí está Él en la Biblia, en las sagradas escrituras, y eso es lo que decía estos varones. Cuando Él nos hablaba de las escrituras, nos ardía nuestro corazón. Había algo diferente, había algo que estaba aconteciendo ahí en ese lugar.
Por eso es que cuando tú lees la Biblia, aquel que dice que lee la Biblia y no siente nada, pues entonces algo está pasando. Porque cuando abre la palabra de Dios, es la que nos vuelve vacía. Es la que nos vuelve vacía. No va a volver vacía ni en tu vida, y no va a volver vacía ni tampoco en la mía. Porque ella siempre va a hacer lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque es necesario que todo eso, lo que acontece, nos acontezca. Es necesario. Hay cosas que cambiaríamos nosotros. Claro que sí. Hay cosas que cambiaríamos. Pero esto es así. Y es necesario. Es necesario en tu vida y es necesario en la mía. Y sabes, Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Entonces no podemos decir que Dios se equivocó. No podemos decir que Dios se está equivocando. No podemos decir que Dios se va a equivocar mañana o pasado. No lo podemos decir. Porque Dios sabe lo que hace. Él nunca se va a equivocar. Pero es necesario que cosas acontezcan en nuestras vidas. En el 34 y 35, de ahí nomás. Y dice así, que decían, ha resucitado el Señor, verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le había reconocido al partir el pan. Mire eso. En algo tan sencillo, y ellos dijeron, sí, le hemos reconocido. Él partió el pan y para nosotros era algo diferente. Él estaba en el camino con nosotros y ellos fueron y contaron lo que había acontecido con el Señor ahí en ese camino. Y que ellos habían notado algo diferente, y eso es lo que tienen que sentir todos aquellos y notar algo diferente en nuestras vidas, aún en la manera de caminar, en la manera de escuchar, en la manera de hablar, en la manera de ver, de todo lo que se haga en nuestras vidas. Pero es necesario que ellos tienen que saber. Por eso es importante saber que el Señor murió. Pero que al tercer día Él resucitó. Y Él ha venido para que nosotros un día podamos llegar a ese lugar que tanto anhelamos, a ese lugar que tanto queremos, estar ahí, en ese lugar, cada uno de nosotros. No sabemos cuándo será el día, no sabemos cuándo será el tiempo, pero sí queremos estar ahí. En el 36 al 40. Y dice así la palabra del Señor. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían el Espíritu. Pero Él le dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vosotros, a vuestro corazón, estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ve, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. A nosotros en este tiempo no hace falta eso. No hace falta que el Señor venga y nos muestre sus manos y que nos muestre sus pies. Porque a nosotros nos basta creer, porque Él mismo lo dijo. Bienaventurados son aquellos que no ven, pero que creen. Y ahí estamos nosotros.
Ahí estamos nosotros creyendo, como dice la palabra, que donde están dos o tres congregados en su nombre, que Él iba a estar ahí en medio de ellos. Y nosotros tenemos que creer eso. ¿Para qué? Para que un día seamos los bienaventurados, aquellos que no vieron, pero que sí creyeron. Y aquí está un pueblo que sí cree que el Señor está y que Él siempre va a estar con nosotros. Vamos a ponernos de pies en este día. Tal vez